Bueno, se me cortó el otro video. Entonces decíamos que la planta para fabricar la glucosa va a unir las moléculas de dióxido de carbono que toma del aire y el agua, ¿sí? Y va a usar la energía de la luz solar para unir estos elementos y formar su alimento, la glucosa, que le va a dar la energía necesaria para mantenerse con vida, ¿sí? Y bueno, a partir de este proceso de formación de la glucosa, a la planta genera algo, ¿sí? Que en ese momento no le sirve y no lo va a utilizar, que es el oxígeno. Entonces, ¿qué hace la planta? Lo libera al exterior. La planta libera a través de sus hojas oxígeno. Esa es la gran importancia que tienen las plantas para todo lo que es la vida en el planeta, ¿sí? Piensen que nosotros hacemos el proceso contrario. Nosotros absorbemos el oxígeno y liberamos el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si solo existiéramos lo que seríamos los animales en el planeta, llenaríamos el planeta de dióxido de carbono, terminaríamos con todo el oxígeno, ¿sí? Y listo, no tendríamos más para respirar, ¿sí? Entonces, gracias a las plantas y a que las plantas hacen este proceso de fotosíntesis y que fabrican su propio alimento, ellas liberan oxígeno continuamente al aire, al ambiente, y ese es el oxígeno que nosotros tenemos continuamente para respirar. O sea que renuevan el aire, básicamente. Así que esa es la grandísima importancia que tienen las plantas dentro del planeta, ¿sí? Bueno, ahora, además de esto, vamos a ahondar un poquito más en lo que es células. Nosotros, además de ver que los seres vivos se nutren, se relacionan y se reproducen, vimos que todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Sin embargo, los seres vivos somos todos muy diferentes entre nosotros, ¿sí? Estamos hablando de que una bacteria es un ser vivo, un ser humano es un ser vivo, un árbol es un ser vivo, un hongo es un ser vivo. Y somos muy diferentes entre nosotros. Si bien compartimos características comunes, tenemos también muchas cosas distintas, ¿sí? Entonces vimos que no todos nos reproducimos de la misma manera, que no todos nos nutrimos de la misma manera. Entonces, al llevar a cabo las mismas funciones pero de diferentes maneras, también nuestras células son diferentes, ¿sí? Todos estamos formados por células, pero por ejemplo, todo lo que son las bacterias, hablando de manera evolutiva, ¿sí? Se supone que las bacterias fueron uno de los primeros seres vivos en aparecer en la Tierra, ¿sí? Entonces, esos primeros seres vivos eran seres vivos muy sencillos, ¿sí? Entonces están formadas las bacterias por un tipo de células muy sencillas que se llaman células procariotas, ¿sí? Y después, todo lo que son animales y hongos, estamos formados por otro tipo de células distintos que son las células eucariotas animales, ¿sí? O sea, ya son células mucho más complejas. Ese grupo de células se llaman eucariotas animales y forma a todos los animales, pero también forma a los hongos, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que son plantas y algas están formadas por células eucariotas vegetales, ¿sí? Es un tipo de célula parecido al que tenemos nosotros, pero con algunas diferencias. Es también eucariota, pero es eucariota vegetal, ¿sí? Y vamos a ver ahora que son células similares, pero que presentan algunas diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las células de las plantas tienen que tener la capacidad de hacer la fotosíntesis. Y las células de los animales y de los hongos no tienen que hacer la fotosíntesis. Entonces ahí las células van presentando algunos cambios entre sí. Vamos a ver entonces bien cuáles son estos tipos de células. Bien, entonces como dijimos, todo lo que son las bacterias están formadas por un grupo de células llamadas células procariotas. Ahora les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Y después tenemos un segundo grupo de células que son las eucariotas, ¿sí? Las células procariotas son muchísimo más sencillas que las células eucariotas, ¿sí? Las células eucariotas son más complejas.
Ahora cuando ven el dibujo se van a dar cuenta de lo que les digo, ¿sí? Entonces, el primer tipo de células son las células procariotas y después, dentro de las eucariotas tenemos la eucariota vegetal, que es la que forma a las plantas y a las algas, y la eucariota animal, que es la que forma a los animales y a los hongos. Entonces, primer tipo de célula procariota, segundo tipo de célula eucariota vegetal, tercer tipo de célula eucariota animal. Estos son los tres tipos de células que vamos a ver. Ahí les voy a mostrar algunas imágenes. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos una célula procariota, ¿sí? Esta es una célula procariota, tiene una membrana que la rodea, ¿sí? Algunas de estas células tienen estos cilios, que son como pelitos que les ayudan a movilizarse, ¿sí? Ya que no tienen pies, obviamente. Son, por ejemplo, las bacterias.